Bueno, Ricardo. Bueno, muchas gracias Ricky por la introducción y un enorme placer poder compartir esta charla con todos ustedes. En estos momentos ya hay más de 200 personas compartiendo esta charla y entre ellos, por lo que estuve viendo, muchos entrañables amigos de toda la vida, desde la primaria, la secundaria, la facultad, los viajes, así que bueno, muy agradecidos a todos ustedes. Para quienes no me conocen, soy Ricardo Jara y suelo presentarme así, como una especie de mezcla entre samurái y gauchito Gil, porque me gusta hacer confluir las culturas y valores de Japón y Argentina. Como argentino de ascendencia japonesa, estoy convencido de que los Nikkei podemos y debemos ser ciudadanos 200%, tomando lo mejor de ambos países y sociedades. Japón ha sido y seguirá siendo un país muy enigmático para los extranjeros que lo visitan, e incluso para los propios Nikkei. ¿Es tradicional o moderno? ¿Es conservador o innovador? ¿Armónico o disruptivo? ¿Cercano o distante? Tal vez la primera clave es dejar de pensar en forma disyuntiva y pensar que puede ser las dos cosas a la vez. Japón resulta fascinante y no dejo de sorprenderme cada vez que viajo, y eso que ya hice más de 50 viajes a Japón, país donde además están viviendo actualmente tanto mi esposa como mis hijos. A continuación, y en aproximadamente 20 minutos, voy a asumir el desafío de presentarles lo que personalmente considero algunos fundamentos claves para decodificar la esencia y valores de este país enigmático llamado Japón. Bien. Para eso seleccioné 5 patrones básicos, que son la insularidad, segundo, el sincretismo, tercero, la disciplina, cuarto, el eclecticismo y quinto, la armonía. Estos son algunos de los patrones que amalgaman su forma de ser y que son compartidos por la mayoría de los japoneses. Si bien personalmente no soy partidario de generalizar ni encerrarme en estereotipos, es necesario tener en cuenta que en Japón existe lo que yo llamo un triple 90. 90% de la población de clase media, 90% de estudios terciarios completos y 90% de japoneses, es decir, una altísima uniformidad étnica, lo que le da a la sociedad japonesa una enorme cohesión y sentido de pertenencia. Vamos a ver cada uno de estos patrones comunes, empezando por la insularidad. Los japoneses utilizan con frecuencia el concepto de isla como espacio físico y simbólico que ha dado lugar a una cultura muy singular. En los hechos, Japón se mantuvo en gran medida aislado y exento de influencias occidentales hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produce la restauración de Meiji y comienza el proceso de occidentalización. La insularidad puede verse como un espacio que se constituye a partir de una centralidad endógena. Esto es, para decirlo más fácil, mirándose el ombligo para que se entienda mejor. Se expresa con claridad la contraposición entre nosotros y ellos, adentro y afuera, o entre autóctono y extranjero. Los conceptos de ie y uchi, que pueden traducirse como nuestra casa o lo nuestro,
se usan para demarcar los territorios particulares y específicos que abarcan también el lugar de trabajo o la residencia. Luego tenemos el particular sincretismo entre tres corrientes filosófico-religiosas. Primero, el sintoísmo, que es la religión propia, nacional del Japón. Segundo, el confucianismo, que es una corriente filosófica que viene de China. Y tercero, el budismo zen, que surge en China, en la India, y que después vía China llega al Japón. Según el momento histórico, algunas de las corrientes pudo predominar sobre las otras, pero han coexistido a lo largo de toda la historia y aún hoy se mantiene muy firme este sincretismo. También ese sincretismo ejerció una fuerte influencia bajo el dominio de los samuráis, aportando cada corriente alguna característica particular al bushido, conocido como el camino del samurái o código samurái. El sintoísmo le aportó al bushido la lealtad, los conceptos de lealtad y patriotismo. El confucianismo, el respeto a los vínculos jerárquicos, y finalmente el budismo, el valor ante el peligro y la muerte. Vamos al punto siguiente, el tercero, muy vinculado también a ese sincretismo. La sociedad japonesa es reconocida por su disciplina. El acato a la autoridad y la subordinación de los criterios individuales a los colectivos representan patrones esperables del comportamiento en el conjunto de la sociedad, donde a diferencia de Occidente, el yo no es visto como el sujeto, sino como el resultado, tal como lo plantea el antropólogo Levi Strauss, el antropólogo, no el fabricante de los jeans. La puntualidad, el respeto, el orden y la limpieza son cualidades impartidas y compartidas desde la primera infancia y que se van consolidando con el correr de los años, de modo que ya forma parte del ADN de la sociedad japonesa. Otra cualidad derivada de la disciplina es el autocontrol. Esto es la capacidad de saber asumir lo que se llama ba y suma. Esto traducido sería su lugar y su espacio, adaptándose cada uno a cada momento y situación. En cuarto lugar, el eclecticismo también es un rasgo del carácter japonés. Esto significa no sujetarse a paradigmas, ni axiomas, ni a dogmas predefinidos. Ante situaciones concretas, los japoneses resuelven en forma pragmática sus problemas sin tantas digresiones intelectuales, así que nada de opinólogos como los que solemos tener por acá. También se refleja con un comportamiento claramente diferenciado entre la postura pública, que se dice tatemae, y la postura privada, que se dice honne, lo que determina, como dije antes, una adaptación a cada situación. Esto puede resultar algo ambiguo y percibirse como la existencia de un doble estándar, y efectivamente eso es parte de lo enigmático que es Japón. Este pragmatismo no se contrapone al estricto cumplimiento de las normas, establecidas, que se fundamentan en la práctica acumulada y el kaizen, que es la mejora continua a lo largo del tiempo. A partir de la restauración de Meiji, que fue un periodo entre 1867 y 1912, Japón debió conciliar los intereses antagónicos entre la modernidad y la tradición. El período Meiji implicó un profundo movimiento de integración y unidad nacional en todo sentido, cultural, político, económico y social, dando lugar a una nueva identidad que ha sido la base del Japón contemporáneo. En el Japón actual existe una articulación armónica y saludable entre lo público y lo privado.
donde los distintos grupos y personas se complementan, colaboran y se cuidan unos con otros. Asimismo, por influencia del sintoísmo, los japoneses tienen una vocación innata de interactuar y convivir con la naturaleza, preservándola en lugar de pretender conquistarla y someterla. No hace muchos años, hará 5 o 6 años, paseando por Tokio, encontré en una librería un libro muy interesante que se llama Soul of Japan, o sea, el alma de Japón, que contiene este gráfico que me pareció sumamente ilustrativo, con una muy buena síntesis de los valores compartidos por la sociedad japonesa. Así que quisiera compartir con ustedes su contenido. El punto de partida es comprender que la obligación, que se dice Gimu, y el deber, que es Giri, representan los principios centrales del sistema de valores de Japón. A partir de estos dos principios se desarrollan un conjunto de valores vinculados entre sí, dando lugar a las normas y preceptos morales que rigen la vida de los japoneses, otorgando un fuerte affecto societatis o sentido de pertenencia. Cuando los valores coexisten y funcionan sin fricciones, se traduce en una tranquilidad espiritual que se identifica con mantener la armonía, que representa sin dudas el valor central de la sociedad japonesa, mantener la armonía. Seguir las formas y caminos significa que el concepto de camino puede utilizarse metafóricamente para indicar la disciplina y forma de vida requeridas para alcanzar un nivel virtuoso en cualquier especialidad. Esto es el perfeccionamiento en forma cotidiana y constante, ya sea en artes marciales, para mucha gente que ha practicado karate, judo, sabrán que ese do, aikido, kendo, significa camino, ¿verdad? Pero también en artes ornamentales, la ceremonia del té o cualquier actividad desarrollada. Percibir la energía significa que para los japoneses es importante y necesario saber adaptar su comportamiento a la atmósfera y flujo de energía en cada momento. Hay una expresión muy común que se traduce como leer el aire, kuki wo yomu, leer el aire, y que hace referencia a la capacidad o no de percibir el ambiente sin necesidad de intercambiar palabras. Ser sensible y leal. A diferencia de los latinos, los japoneses suelen expresar sus sentimientos y emociones sin utilizar palabras ni gestos ampulosos ante los acontecimientos felices, tristes, placenteros o angustiantes. Por otra parte, se sienten deudores del pasado y de ahí el respeto y agradecimiento hacia los mayores y la lealtad hacia los superiores por la influencia justamente del confucianismo y que se refleja muy bien en el vínculo superior-inferior, que en japonés se dice senpai kohai. Reverenciar los dioses y budas. Cuando en Japón se habla de Dios, Kami-sama, se refiere a los múltiples dioses del sintoísmo que conviven en la naturaleza y no tienen forma humana, sino de árboles, piedras, lagos o montañas. Por su parte, el budismo, que se incorporó en Japón por el siglo VI, fue aportando elementos que se fueron mezclando con el sintoísmo con el correr de los años. Construir confianza. En Japón hay un fuerte vínculo entre las personas basado en la confianza. El kanji, el ideograma de confianza, shin, refleja lo que la persona dice. Esto es honrar la palabra comprometida. Japón tiene una sociedad con una elevada confianza espontánea, reflejada en el respeto y la empatía, asumiendo en forma tácita y espontánea que todos
somos confiables, son confiables mientras no se demuestre lo contrario. Pregunta incómoda: ¿cómo estamos con la confianza en la Argentina y en Latinoamérica? La confianza también es la base para atraer la fortuna y la felicidad, la que se representa en Japón a través de esta figura que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es el Maneki Neko, o el gato que invita. Permítanme ahora explicarles muy brevemente en qué consiste la leyenda de este gato, que incluso mucha gente cree que es de origen chino, porque cuando uno va a un supermercado, un comercio chino, se encuentra con esta figura. Bien, la figura esta del gato que invita, en realidad es una gata porque se llama Tama, es una leyenda de la época Edo, así que es siglo XVI-XVII, y se dice que esta gatita vivía con un monje muy pobre en una choza en el medio del bosque, cuando un día de tormenta, un mercader muy rico se encuentra totalmente perdido y se acerca a la choza donde estaba el monje y la gatita, y para protegerse de la lluvia y de la tormenta se mete abajo de un ciprés enorme. Y ahí es cuando el mercader ve que la gatita Tama lo está invitando, diciendo: vení, vení. Le llama la atención, y cuando decide ir donde está la gatita, cae un enorme rayo que fulmina todo el árbol, y bueno, el mercader se salva de morir carbonizado y fulminado por el rayo. Así que en agradecimiento a eso le regala a la gata un montón de monedas de oro, y a partir de ahí es que queda esta imagen de la gata que invita, o Maneki Neko, como algo que invita la fortuna, la felicidad y la amistad. Finalmente, en Japón, una persona es considerada como que ha logrado desarrollar la virtud cuando logra encarnar los valores que llevan a la armonía con modestia y humildad. Así que esos serían los premios: desarrollar la virtud y comprender la belleza. Esa persona también puede comprender el verdadero sentido de la belleza, que en Japón está muy relacionada a la contemplación del flujo de la naturaleza y las estaciones del año, para comprender y conmoverse ante la fugacidad de la vida, que es lo que en japonés se dice mono no aware. Quien sabe muchísimo de este tema es Mami Goda, quien a continuación expondrá sobre los aspectos más relevantes de la cultura, el arte y la estética de Japón, así que será un inmenso placer poder cederle la palabra a Mami en un momentito más. Pero antes, quisiera cerrar mi charla presentando una figura también muy popular en Japón, el Daruma, que representa a Bodhidharma, el monje fundador del budismo Zen. La leyenda cuenta que este monje estuvo muchos años meditando, sentado en una cueva, al punto de que perdió la movilidad de sus brazos y piernas. Por eso se lo representa con esta figura sin brazos ni piernas, pero que vuelve a pararse por más que la quieras voltear. El mensaje es que si te caes 7 veces, debes levantarte 8. Esto es tener perseverancia, esforzarse y seguir luchando sin darse jamás por vencido. Cuando uno compra en una tienda un Daruma, van a ver que tienen los 2 ojos en blanco. Entonces, lo que se hace es pintar primero un ojo con un objetivo, una meta, un sueño, y cuando se cumple ese objetivo, se termina de pintar el otro ojo. Así que el objetivo de esta breve charla de 20 minutos fue compartir con ustedes algunos patrones de la cultura japonesa, y si de esta charla han logrado sacar algunos tips, bueno, me siento satisfecho de haber cumplido ese objetivo. Muchísimas gracias, y ahora sí le cedemos la palabra a Mami Goda. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Jara, realmente interesantísimo, ¿sí? Tus palabras. Me quedo con ese mensaje, ¿no? Tan acorde a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Si te caes 7 veces, debes levantarte 8, ¿no? Qué tan bien para aplicarlo
en momentos tan complicados como estos. Bueno, como lo mencionó Ricardo, ¿sí? Ahora vamos a escuchar a Mami Goda, ¿sí? Ella nació en Japón, es licenciada en Filosofía en la Universidad Sagrado Corazón en Tokio, obtuvo el máster en Filosofía en la Universidad Francesa Sorbonne París 4 y también se recibió con la licenciatura en la Escuela de Louvre. Trabajó en casas de subasta en París y en Tokio. Hoy reside aquí en Buenos Aires, ¿sí? Está entre nosotros, donde además de ser intérprete y traductora, se dedica a dictar cursos sobre estética japonesa en distintos ámbitos. Además, colaboró, ¿sí?, en distintos proyectos de arte en Japón y en Argentina. Así que para mí es un placer, una alegría darle la bienvenida a la licenciada Mami Goda. Muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Y primero quiero agradecer a Ren por la invitación. Acá para no puedo hablar de todos los aspectos que tienen que ver con la belleza. Voy a seleccionar un par de aspectos interesantes. Y bueno, voy a empezar. Y normalmente siempre cuando hago la charla empiezo con esta frase de Octavio Paz, que está en el prólogo de la traducción de la Senda de Oku de Matsuo Basho. Escribió esta frase. Ni ahora el Japón ha sido para nosotros una escuela de doctrinas, sistemas o filosofía, sino una sensibilidad. Cuando hablamos de la belleza en Japón, es inevitable hablar de la naturaleza y la forma que tienen los japoneses para apreciarla. En general, la belleza se trata dentro del campo del arte eso desde siempre en Japón. A ver, ¿escucha mejor? Sí, sí, Mami, se te escucha bien ahora. Ok. Bueno, bueno, parece que está mal mi conexión de internet. La palabra arte no es que existió durante desde siempre, sino es el fruto, o sea, el resultado de todo el trabajo de traducción que hicieron durante la restauración de Meiji. Hicieron todo el esfuerzo de hacer traducción de las palabras importadas, digamos, y significa, es decir, los conceptos mismos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la palabra arte, o sea, en japonés sería bijutsu o geijutsu, también todas las disciplinas académicas, por ejemplo, arquitectura, literatura, bueno, esas palabras fueron traducidas en ese momento. Y en el campo de arte, en ese momento empezaron a distinguir entre arte japonés, arte occidental, bueno, la belleza o la propia que tienen en Japón, ¿no? Cuando hablamos del arte japonés, ¿qué imaginamos? Uno tal vez imagina un biombo, ¿no? Otro tal vez una caja de laca, que está justo en la pantalla, ¿no? Lo que quiero decir es que los objetos que consideramos como del arte japonés son muchas veces objetos, tienen el fin utilitario, ¿no? En el caso de biombo es protegerse del viento, o en el caso de la caja es para guardar cosas. Por eso tiene sentido de que el Museo de Arte Oriental está dentro del Museo Decorativo de Buenos Aires también. Bueno. Segundo,
todos los caminos que mencionó también Ricardo, ¿no? El camino de té, que es la ceremonia de té, camino de la flor, que es el arreglo floral, o el camino de la escritura, que es la caligrafía, etcétera, que son más prácticos que las obras en sí. Después hay arte que son más cotidianos, digamos, más gestuales, que están más incorporados dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, como está en la foto, tercera foto, colocar una flor en un rincón de la habitación para sentir la llegada de la primavera, por ejemplo, o colgar una campanilla de vidrio para escuchar el sonido, para sentir la frescura durante el verano, o colocar una hoja de arce sobre el plato para acompañar un pescado, para transformar el plato mismo en un paisaje. Bueno, estas cosas son más como gestuales, más cotidianos. Bueno, estos pocos ejemplos que se me ocurrieron, creo que muestran esa sensibilidad que quiero compartir con ustedes, que también apareció en la frase de Octavio Paz. Creo que hay una particularidad en la forma que uno se conecta con la naturaleza, con el mundo y también con el otro. Perdón, saltó una... A ver. Acá está. Primero quiero mostrar esa frase famosa de Kamo no Choumei, que es un ermitaño que tras todos los desastres sociales y naturales decidió retirarse en una choza y escribió la nota desde mi choza, en japonés, Hojoki, y comienza así. Él vivió más o menos en la época de Heian, siglo XI, siglo XIII, ¿no? XII-XIII. El fluir del río es incesante, pero su agua nunca es la misma. Las burbujas que flotan en un remanso de la corriente ahora se desvanecen, ahora se forman, pero no mucho tiempo. Así también este mundo son los hombres y mujeres. Acá refleja la noción de impermanencia, que en japonés es musho, ¿no? En contraste con el arte como el esfuerzo para eternizar un cierto valor, aquí refleja lo contrario, la idea de la fugacidad de tiempo, la impermanencia, la actitud de aceptar esa impermanencia de la naturaleza y la vida. Y no solamente eso, hasta apreciar esa impermanencia por encontrar la belleza en lo efímero. Acá tengo el prólogo de la senda de Oku, o senda hacia tierras hondas, de Basho Matsuo. Yo puedo decir como el poeta más famoso de Japón, el haiku, que elevó el haiku a un nivel más poético, porque antes era más como una actividad social, ¿no? Bueno, acá está el texto que también comparte esa idea de la impermanencia. Quiero mostrar dos haikus, leo solo en japonés. Shizukasa ya iwa ni shimiru semi no koe. Irozuku ya toufu ni ochite usumomiji.
Quiero leer una citación, un extracto de un texto que escribió Roland Barthes sobre haiku, porque explica muy bien cómo es, ¿no? Sin describir ni definir, el haiku se adelgaza hasta la pura y sola designación. Es esto, es así, dice el haiku. Es tal, o mejor todavía, tal, con un punto de exclamación, dice, con una pincelada tan instantánea y tan corta. Son 5 sílabas, son muy poco, con pocas palabras, ¿no? Haiku capta el presente, como dice Borges. Borges dice, hay ese instante vendría a ser como una revelación, un momento en el cual el sujeto, el yo, nuestra conciencia se identifica con la experiencia y eso ya es la poesía. O sea, haiku es la poesía del instante, la poesía del vacío, yo quiero también decir, porque hay muchos vacíos entre las palabras. Son tan pocas palabras que hay como un vacío que se queda, ¿no? Con tan pocas palabras hay un vacío como que nos ofrece, que nos llega para que uno entre en ese paisaje y se una con la experiencia misma, como dice Borges. Ahora quiero sí, esa otra mención sobre el cerezo, que bueno, es la flor nacional, que es tan famosa por su florecimiento, pero aprecian también la caída de los pétalos. Y en la literatura hay muchos poemas que tratan del florecimiento, pero también la caída. La ven como algo muy bello, ¿no? Tengo un ejemplo. Caída de los cerezos en flor, los que se quedan también caerán. Bueno, como hablábamos del arte, del vacío, quiero también hablar del vacío que se encuentra no solamente en los haikus, sino en otros artes, ¿no? Tipos de artes. Tenemos acá la foto de jardín seco, Kare-sansui, o jardín zen, si quieren, que está hecho de piedras y de las rocas. Representa un paisaje de un océano o un río con montañas o isla, pero sin usar agua. Aquí también domina el vacío. Es un jardín zen porque uno contempla el jardín, entra en este paisaje como si uno se borrara por unirse a la experiencia, ¿no? Como conforme al espíritu zen. El zen llegó a Japón en el siglo XII. Durante los 800 años de su historia influyó de diversos modos de la vida japonesa, no solo en la vida espiritual de samurái, sino también las expresiones artísticas, como estamos mirando en estas fotos de pantalla. Como Zen no tiene textos, o sea, no tenemos como una Biblia, es algo muy intuitivo, no depende del conocimiento, sino de la intuición. Una vez tomaste la decisión, no podés volver para atrás. Es la intuición que es el camino más directo para llegar a la verdad. Por eso también atrajo tantos a los samuráis que viven entre la vida y la muerte, que siempre necesita concentrar toda la energía y el espíritu en el adversario que enfrenta. El redondo, el círculo que está abajo de la pantalla se llama Enso,
que se puede traducir como círculo zen, también muestra como el vacío adentro, pero refleja como una idea de armonía, universo, la verdad. La caligrafía también es como una práctica que hacía los samuráis, no solamente samuráis, pero para como practicar el zen, porque uno cuando dibuja sobre el papel washi o papel de fibras, que es tan fino que no podés tardar tanto tiempo sobre el papel, o sea, si no se rompe el papel, ¿no? Entonces tenés que ser decisivo. Bueno, es una práctica también muy intuitiva. Las dos siguientes fotos, uno de tokonoma, de la flor, y otro de la taza, el cuenco, tiene que ver con la ceremonia de té, pero yo ahora no voy a hablar sobre la ceremonia de té. Quiero decir que también acá reflejan la idea del vacío, porque en vez de adornar un ramo opulente de flores, colocan una flor, solo una sola, ahí en el rincón, en la alcoba, o esa taza del estilo wabicha, ¿no? Que en vez de usar una taza más decorativa, usa ese cuenco más sobrio, despojado. Estos dos elementos son muy interesantes para hablar de la comunicación, porque es como las herramientas que se usan para conversar. Conversamos mirando la misma flor, obviamente hablamos de la flor, pero también de la estación. Miramos la misma taza, apreciamos la taza. Entonces, en vez de tener como una comunicación frontal, es a través de un objeto, a través de como un detalle que se comparte en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Una vez hice una prueba en Google, buscar palabras, pareja o matrimonio en imagen Google, ¿no? Aparece en japonés, si busco en japonés, aparece una foto un poco como esta que tenemos ahí. Es una imagen de una película de Yasujiro Ozu, vamos a ver, que usa mucho esta imagen de una pareja, un padre, una hija, sentadas, pero mirando hacia el mismo sentido, misma dirección. Bueno, si buscas la palabra pareja o matrimonio en español o en francés o inglés, aparece más fotos de parejas mirándose o abrazándose o besándose, ¿no? Entonces, eso refleja también como una diferencia que tenemos también en Japón de la relación humana. O sea, una pareja o una relación entre dos personas no es algo frontal, sino como que comparte el mismo tiempo o el mismo espacio, ¿no? Al lado hay una cruz con un redondo. Es un ejemplo que muestra un director artístico, diseñador japonés que se llama Ken Yahara, director artístico de la marca Muji. Habla también del vacío, pero dentro de la comunicación, por ejemplo, cuando hay cruce, hay problema. O sea, sin semáforos se generan accidentes. Mismo pasa en la comunicación. Bueno, la cruz es una comunicación de la forma más directa, digamos, podríamos decir más occidental tal vez. La otra, de la derecha, es como una forma de comunicación más japonesa. Uno no ataca directamente, sino que como ofrece un vacío
como una especie de rotonda, entendiendo las reglas entre todos, pero como deja como un vacío para que otro complete. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, es para decir todo eso, como que con tan pocos ejemplos que di hoy, quiero decir que la belleza en Japón no es algo objetiva, no es algo que está, sino que es algo que se acontece, o se ocurre, es como más tiene que ver con la experiencia, el momento. Y obviamente es muy importante, ¿no? De pasar ese momento apreciando la naturaleza. Quiero terminar mi charla con esta imagen que yo saqué cuando fui a Kanazawa. Es la foto del jardín Kenrokuen. Una señora de la espalda muy curvada, no se ve la cara, está completamente escondida con ese sombrero, pero barría así las hojas caídas. Ahí yo sentí como que saqué la foto así enseguida porque me sentía que es como una imagen que refleja muy bien ese respeto que tenemos hacia la naturaleza. No es que modifica la naturaleza de una manera artificial, sino que es algo que, o sea, hace obedecer lo artificial a lo natural. Y hay como un respeto y reverencia hacia la naturaleza, y bueno, quería hacer esa foto como regalo para ustedes. Bueno, mami, muchísimas gracias muchísimas gracias por tus conceptos, sí, realmente muy claro. Y bueno, nada, también quiero valorar que vos, mami, como japonesa, ¿no? Has podido de alguna manera entender desde afuera, ¿no? Todo este aspecto cultural de Japón, además de todo el esfuerzo que haces en el aspecto idiomático, ¿no? De aprender cada vez más el idioma y poder transmitirnos a todos nosotros, ¿sí? Así que muchísimas gracias, mami. Sí, ahora puedes activar la cámara si querés. Muchísimas gracias, ¿sí? Así te ven todos también, ¿sí? Gracias, mami, por el esfuerzo que hiciste para transmitirnos estos conceptos, ¿sí? A mí me gustaría, ¿sí? Antes de cerrar ese segmento de presentaciones, y ahí le voy a pedir a Ricardo a ver si se anima, creo que el aspecto de la educación es muy importante en Japón, y me gustaría que agregues algo más al respecto. Me escuchan, ¿no? Bien. Sí, en realidad la educación finalmente es la base de todo. Yo seleccioné algunas fotos que son muy impactantes, ustedes estarán viendo. Esta es una foto de cómo quedó la ciudad de Hiroshima después de la bomba atómica. Como podrán apreciar, totalmente arrasada y en escombros. Sin embargo, poco tiempo después, pocas semanas después, los maestros y los alumnos ya estaban reiniciando las clases ahí en el medio de la intemperie. Porque comprendían que la educación era una prioridad y que no debía suspenderse jamás, aún en las peores circunstancias. Así que lo que vamos a compartir ahora con ustedes es un breve video de menos de 10 minutos que muestra cómo es el almuerzo en una escuela pública japonesa, remarco, una escuela pública japonesa, para que puedan ustedes mismos sacar sus propias conclusiones. Así que espero que se pueda ver bien y disfruten el video, que es muy, muy, muy impactante.
ございます。おはようございます。給食袋の中身を見せてもらえますか？これは毎日持ってってんの？はい、毎日持ってってます。敷くんだよね。はい、敷く。敷くやつ。はい。ありがとう。お箸セット。お箸セット。ありがとう。お箸だね。箸。ブラシだ。すごいね。歯磨きとかするときのコップ。はい。で、これを口拭きタオル。口拭きタオルも自分で持ってってんだ。はい。ランドセルのこういうとこ特ろににつけてみんなブラブラぶら下げていくんだ。なるほど。いらっしゃい。歯磨きをセットする。セットするんだ。これは全員切るの？短い人はあんまり隠さないんですけど、長い人は隠してマスクやる。はい、じゃあ消毒もらって2列です。はい。すごいすごい。取れてるよ。取れてるよ。すごい。はい、じゃあせーの、せーで5年に一度おいしい牛使っていただきます。マッシュポテトみたいなのは、5、6人分残ってます。スープは結構残っています。ご苦労様でした。はい。じゃがいもは6年生が育てたじゃがいもです。今日のマッシュポテトのじゃがいもは6年生が育てたじゃがいもです。針ヶ谷の農園で採れたものを使ってます。みんなも今年のね3月ぐらいね
芋を植えるから、それで来年みんなが収穫して。ゆうちゃんおかわり。ゆうちゃんおいしい？今日はなんだっけ？魚と？先生ダメじゃないですか、お箸使わないと。お箸使ってくださいよ。ニューヨークの子供たちに見せるから。あ、先生がスプーン使ってるって言われちゃいますよ。チョップスティックス。チョップスティックス、そう、チョップスティックス。先生もマイ箸で。マイ箸。移りたがりが多いよ、このクラスは、なんだか。じゃんけんぽい。あいこいしょ。あいこいしょ。見せて。イエーイ。Posiblemente algunos, según la conexión, lo hayan visto un poco como de a cuadros, así que ahí un oyente ha compartido generosamente el link de YouTube, pero si no, busquen en YouTube Almuerzos en Escuela de Japón y lo van a encontrar con un buen nivel de calidad como para que puedan verlos tranquilos e incluso compartir, porque realmente en estos 10 minutos de alguna manera se resume todo lo que es la educación en Japón, ¿no es cierto? Las cosas importantes, las cosas formativas, más allá de que es importante aprender geografía, literatura, matemática, acá desde los 3, 4 años, ya desde la escuela primaria, aprende un montón de valores que quedan de por vida, trabajar en equipo, el respeto a la limpieza, y todo esto los chicos lo hacen además, lo habrán visto de una manera muy natural y diría felices, porque uno diría, uy, la disciplina, tienen que limpiar, tal vez estarían pensando, pobre los chicos, deben estar como atemorizados, y sin embargo todo lo hacen dentro de un clima de armonía, trabajo en equipo, así que bueno, me pareció muy valioso poder compartir este video con ustedes, que además es un video que comparto en los cursos, antes de los viajes, y que es tal cual, esto es educación pública además, la importancia de una educación pública de calidad.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por compartir este video que, bueno, las imágenes lo dicen todo, ¿no? Sobran las palabras. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a al segmento de preguntas. Vamos a organizarnos un poquito, ¿sí? Les voy a pedir a aquellos que tengan consultas que lo hagan a través del chat. Por favor, hagan la pregunta para quién está dirigido, ¿sí? Por favor, así nosotros lo vamos a ir transmitiendo, ¿sí? Mientras nos vamos organizando en este aspecto, sí me gustaría de alguna manera tomarme el atrevimiento de mencionar algunas cositas que han mencionado aquí en estos conceptos tan valiosos que nos han brindado Ricardo Jara y Mami Goda, ¿sí? Esto de, ¿no? que Ricardo comentaba, ¿no? Que Japón ha sido y seguirá siendo un país muy enigmático, ¿no? Y es así, ¿no? Porque está en el polo opuesto a lo que es nuestra cultura occidental, ¿no? Y nada, bueno, entre las cosas que aquí yo me apunté, por ejemplo, esto de lo importante de la armonía, ¿no? De Wa, que ha mencionado Ricardo, el tema del yo, ¿no? Y el tema del nosotros, ¿no? El individual y lo grupal, ¿no? Y cómo Japón prioriza lo grupal sobre lo personal, ¿no? Con respecto a esto de la armonía, el tema del hone, ¿no? Que es lo privado, y lo tatemai, lo público, ¿no? Esta dualidad de pensamientos, ¿no? Que también tiene que ver con la armonía, ¿no? Y bueno, el japonés tal vez dice una cosa y piensa otra, ¿no? Pero tiene que ver más que nada con esto de resguardar esa armonía, ¿no? Y también algo que rescato de lo que decía Ricardo, que son un montón de cosas, ¿no? La verdad que no me alcanzaría para comentar el sincretismo religioso, ¿no? Esto de la religión que influye tanto en la vida cotidiana de los japoneses, ¿sí? Y bueno, y hablando de la belleza, ¿no? Como decía Mami, esta belleza tan incorporada en la vida cotidiana de los japoneses, ¿no? Todo tiene que ver con eso, ¿no? Con la belleza y demás. También Mami nos hablaba de lo fugaz, ¿no? De lo breve, ¿no? Qué importante es, ¿no? Que en tan corto tiempo se puede decir mucho, ¿no? Y nada, es súper valorable, ¿no? Que esto pase así. Lo mismo lo que comentaba del vacío, ¿no? Que es muy importante en Japón, ¿no? El valor al vacío, ¿no? Cómo la nada es también valorizado, ¿no? Y el otro aspecto que también yo estaba ahí escuchando de Mami, el tema de la comunicación, ¿no? La belleza de la comunicación, ¿no? Ese respeto y que el japonés no tiene en la comunicación, ¿no? A veces no es necesario tantas palabras, tantos discursos, sino con un gesto, una mirada, un silencio. El japonés dice mucho, ¿no? Así que eran aspectos que sí me gustaron, y seguramente puedo coincidir con todos o con algunos, pero creo que son muy importantes de destacar, y por qué no, también aplicarlos en nuestras vidas, en nuestras costumbres, ¿no? Bueno, van llegando las preguntas, veo, ¿sí? Yo voy a empezar para abrir, ¿sí? Una que tengo para Mami Goda. Yo ahora no la tengo a Mami en mi pantalla, pero calculo que está ahí, ¿sí? Mami, ¿me escuchás? Mami Goda. A ver si el micrófono está abierto. Sí, escucho. ¿Sí? Pero por las dudas tengo apagado el video por la conexión. Ok, por eso no te veía. Así que bueno, voy a abrir yo, ¿sí? Esta parte de preguntas, porque sí me interesa, ¿no? Vos que sos una japonesa, naciste en Japón, estudiaste en Japón, ¿no? Y obviamente sigues siendo japonesa, pero estás aquí en Buenos Aires. ¿Cómo ves esto de las personas que aman tanto la cultura japonesa sin ser japoneses? Sí, como que hace ya 10 años que vivo acá y me sorprendió mucho, y por eso también como también esta charla de la estética japonesa, empecé a también tratar de ver desde afuera, el país, no, ya yo estoy muy argentinizada parece, pero por ejemplo empecé a leer los libros
que escribieron los occidentales sobre Japón, ¿no? Esto también me ayuda, y es inevitable hacer la comparación cuando uno habla de Japón. Es como inevitable hacer comparaciones con el occidente, y estas comparaciones entienden muy bien los occidentales. Tal vez esa comparación les cuesta más entender a los japoneses que a los occidentales, digo. Bueno, eso no sé cómo se entiende, pero me sorprendió. Hay desde artistas, arquitectos, diseñadores, académicos, autores, y también de los artes marciales, que también está muy presente en Argentina. Y bueno, anime, todo eso, que conozco menos yo, sinceramente, pero me sorprende. Porque es tan rápido el cambio y evolución, sobre todo del anime, manga, pero lo siguen de la misma velocidad que de Japón, ¿no? La gente está súper atentos, y gracias a ahora todas las herramientas que tenemos de la tecnología, creo que estamos súper como paralelos, sincronizados también. Sí, ok. Bueno, acá ya van entrando otras preguntas, sí. Carolina, sí, está preguntando, acá pone que es para Mami o Ricardo, o sea, bueno, vean ustedes, dice, ¿cómo en una mega ciudad como Tokio puede convivir lo natural por sobre lo artificial? O si esto sea sincronizadamente. Sí, no sé quién va a responder. Yo creo que es esto que plantea el A ver. Mami, ¿puedes contestar primero en todo caso? Ahí se muteó. Bueno, Ricardo, dale. Yo voy a comentar en realidad como extranjero Nikkei, que en realidad viajó a Japón por primera vez cuando tenía 25 años. La verdad que era todo sorprendente, y efectivamente, para quienes conocen Tokio, es una ciudad muy como contradictoria. Por un lado es una mega ciudad que tiene lo más ultramoderno, y a su vez también lo más clásico, y me costó bastante entender, justamente porque yo estaba siempre pensando a veces como hacemos nosotros, ¿no? Blanco y negro, bien o mal, y hasta que empecé a comprender el tema de la importancia de sumar, ¿no? No pensar en esto o esto otro, sino por qué no puede ser tradicional e innovador. Me parece que es eso. Tokio es una ciudad apasionante, que en realidad Tokio y el Gran Tokio son como 30, 40 millones de personas, así que es toda la Argentina metida en una superficie muy reducida, y lógicamente están todos los mundos y submundos habidos y por haber, pero a veces uno cuando va a Shinjuku, quizás en 100 metros de diferencia se encuentra con las luces de neón y también con pequeños santuarios perdidos en las callecitas, así que es muy apasionante, sinceramente. Sí, pero Mami debe saber mucho más, visto que ha nacido allá. Quiero agregar una cosa como... Sí. Japón es un país chiquito, insular, y mayoría es montañas. O sea, esto digo y todos sorprenden, pero la superficie habitable de Japón son, creo que menos de 40%. O sea, el resto, más del 60% de la superficie son inhabitables, son bosques, montañas. No es que hay como una llanura como en Argentina, sino que hay montañas, por eso hacen tierras planas, superficies planas, y se construyen las ciudades, pero en media hora ya está en tren, y bueno, en Shinkansen todavía ya estás dentro de un paisaje de campo, ¿no? Y bueno, es una isla, así que rodeado del mar también. El mar está presente dentro de la comida también, entonces esta convivencia con la naturaleza es algo natural.
Bueno, tenemos muchas preguntas, esperemos poder contestar todas. Acá tengo otra de Silvia que dice, para mami, para vos, mami, el vacío ¿Está a que te bien? sí, el vacío a que te referiste en tu exposición, ¿sí? Se interpreta como you, es decir, la humildad para darle mayor importancia, lugar, participación al prójimo. Ah, endio Sí, como... en yo, perdón, sí. Ah, es esa imagen que mostré del cruce con el círculo. Sí, Podría calculo. ser, nunca pensé, pero sí, es como no decir todo sí o no, o verdad o Ujú, falso, o sí. estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o sea, como que no se dice, ¿no? Una cosa que me sorprendió mucho, es como algo muy personal, ¿no? De mi experiencia cuando llegué en Argentina, esa Ujú, casi como una batalla de los discursos y debate, es algo muy sí. occidental, y me llamó mucho la atención la expresión de uno que está hablando y que el otro quiere interrumpir. Uno dice, déjame terminar, o estoy hablando, ¿podés dejarme terminar? Sí, Bueno, esa expresión no existe en Japón, ¿no? no existe, no existe. Sí. Bueno, no Bueno, sé si respondí bien a esa bueno, pregunta, cualquier cosa pero que nos vuelva a escribir si tiene alguna duda. Ricardo, tengo otra. ¿Las nuevas generaciones, o sea, la juventud, sigue con todas estas tradiciones y costumbres? Esto pregunta Patricia, perdón. Sí, a ver, yo creo que como en todo el mundo hay un proceso de cambio. Lógicamente, por ejemplo, lo que era el empleo de por vida, que era muy común en Japón antes, los chicos nuevos, y yo lo veo por mis hijos, ¿no es cierto?, no tienen esa actitud de decir, si entro a trabajar en una empresa, voy a trabajar de por vida en esa empresa. Así que, lógicamente, hay cambios, e incluso en los planes educativos están, digamos, en estos momentos repensando, porque habrán notado ustedes en el video de la escuela, que en realidad es sumamente impactante y es muy interesante por la disciplina, el trabajo en equipo, etcétera, pero está también bastante pensado en una sociedad industrial. Ujú. Ok. En una sociedad de redes donde en realidad no existe tanto las jerarquías verticales, sino que está más el concepto de nodos, hubs, etcétera. Así que, lógicamente, la sociedad japonesa se está adaptando también a los nuevos tiempos. Sí me parece, de todas maneras, que las cosas buenas, muchas de las que vimos ahí, se mantienen porque la educación digamos, formativa, ¿no es cierto? No tanto la de las ciencias, sino la formativa, empieza en cada una de las casas y desde muy, muy temprano. Prácticamente a los 2 años, 3 años, cuando todavía los chicos no saben distinguir conceptos abstractos, pero sí ya aprenden lo que es la limpieza, el orden, obedecer, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que permite después cuando empiezan ya el jardín o la primaria, tener esto que vimos, que no es de hace muchos años. Ahí uno preguntaba si llevaban barbijo por el coronavirus, y no, esta costumbre de cuidarse, protegerse, lavarse las manos, viene ya de hace muchas décadas. Ujú. Bueno, tengo otra pregunta de Mimi para Mami. Si nos puede comentar un poco de Wabi Sabi. Yo no me acuerdo si lo mencionaste, Mami. ¿Me escuchás, Mami? Mami Sí, Gordo. sí, wabi sabi, ¿no? Sí. Algo breve, ¿sí? Así le podemos dar lugar Ok, a todas las ok. preguntas. Sí, mencioné cuando hablé del cuenco. Ujú. Sí, hay muchos conceptos relacionados con la estética japonesa, wabi sabi, o lo que mencionó Mono no Aware, Ricardo, o Muyo, Ujú. que es permanencia. Hay conceptos, pero no son conceptos así como independientes, pero se cruzan todos, comparten muchas ideas comunes, y Sí. wabi es una imagen, para contestar muy corto, bueno, una Ujú. imagen que siempre uso es una piedra con musgo. Ok. O sea, un Perfecto. símbolo
en vez de hablar del valor eterno, Sí. Wabi da importancia a todo lo que se envejece, se gasta y se vuelve roto. Es como parece como un valor negativo, pero no, es como más sinónimo de lo que piensan los occidentales eterno, pero lo percibimos de otra manera. Ok, perfecto. Bueno, Ricardo, acá tengo otra que tiene que ver con la imagen de Samurái y el Gauchito Gil. Dice, Silvia te pregunta, ¿cuál es la parte del gauchito que te identifica? Sí, y es más, también otra persona de alguna manera cuestiona la figura del Gauchito Gil, que de todas maneras lo hago un poco para provocar, ¿no es cierto? El Gauchito, quieran o no, representa también mucho de lo que son los argentinos, ¿no? La parte así también media malandra, chanta, pero también generosa, así que no lo tomen tan al pie de la letra, no es que reivindique el Gauchito Gil, me dicen es mejor el Martín Fierro posiblemente, pero aprovecho para comentarle, porque vi muchas preguntas y hay varias preguntas que da para una discusión, sería casi tomando un vinito y charlando. Les recuerdo mi celular para que me manden por WhatsApp, es 11 de Buenos Aires, 6611 5000. Re fácil, 11 6611 5000. Y mi mail es ricardo.jara@gmail.com. Así que no duden en escribirnos y charlamos, comparto información, material, etcétera, como para que se saquen todas las dudas. Y había una preguntita también, porque ya estamos cerca del tiempo. El libro que preguntaban de quién es el autor, este es el libro, en realidad es un álbum de fotos, más que nada es un álbum de fotos que tienen estos conceptos, y el autor de los textos es Yoji Yamasuke, que es un periodista. De todas maneras, este libro está en el aeropuerto de Narita, en el de Osaka, en cualquier librería se consigue bastante fácil. No sé si se puede comprar vía Amazon, pero tiene muy lindas fotos y tiene estos conceptos que yo hoy compartí, explicado de una manera muy sencilla, en inglés, pero bueno, también no tiene grandes textos, así que les recomiendo mucho. Bueno, gracias Ricardo. Acá vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Sí, Claudia pregunta, y creo que tiene que ver también con el Wabi Sabi para Mami, hablar de vacío, impermanencia, relación con la naturaleza, ¿esto lo podemos conectar con la idea entonces de Wabi Sabi? Sí, es un poco eso, ¿no? Como que decía que todos los conceptos se mezclan. Impermanencia, Wabi Sabi tiene mucho que ver, porque Wabi es algo del sobrio, justamente de lo gastado. Si doy así de adjetivo, sería eso: gastado, sobrio, viejo, antiguo. O sea, transición del tiempo, representa el paso del tiempo, ¿no? Sí. Así que sí. Bueno, y a ver, ya nos queda poco tiempo, sí, pero para Ricardo, y esto, bueno, espero que lo puedas contestar, ¿qué otros idiomas además del inglés estudian en las escuelas de Japón? Si existe diferencia entre las escuelas públicas y privadas. Da para hablar mucho tiempo de esto, ¿no? Pero bueno. A ver, la segunda paradójicamente es más fácil. Paradójicamente en Japón, si bien estudian inglés desde muy chiquitos, como lo estudian en forma así muy gramatical, son bastante flojos hablando inglés, aún gente que dice yo estudié inglés desde la primaria, la secundaria y la universidad. Así que ese es un tema que mucha gente que viaja les llama la atención, diciendo cómo tienen estudios terciarios, universitarios, y con el inglés son bastante flojos. Lo otro sí me parece más interesante. En Japón prácticamente toda la educación es pública. El 90% de la educación primaria es en escuelas públicas, sean, digamos, municipales o estatales o prefecturales, que son las provincias, y creo que es la clave, absolutamente la clave de todo, ¿no es cierto? Una buena educación pública de calidad. Yo tuve la enorme suerte de
poder estudiar en una escuela primaria pública, después en el Nacional Buenos Aires y en la UBA, y estoy enormemente agradecido por haber tenido en la Argentina la oportunidad de acceder a una educación pública de calidad. Sabemos que en los últimos años la educación pública ha ido perdiendo como importancia o valor y ha crecido mucho la educación privada, pero lógicamente si nosotros estamos pensando en igualdad de oportunidades, en mérito, tenemos que volver a tener una nación que fue ejemplo en la década del 60 con muy alto nivel de educación pública, buena salud y sobre todo, bueno, trabajar en todo lo que sea bien común. Me parece que eso es clave y quisiera que sea incluso un mensaje en estos momentos, ¿no es cierto? Trabajar en lo positivo, y parte de eso es recuperar una educación pública de calidad. Perfecto, sí, coincido con tus palabras. Ricardo, otra pregunta, parece que, bueno, va a ser seguida. ¿Creen que, para los dos, ¿creen que existen similitudes entre algunos valores y conceptos japoneses y el mundo? Tipo la Pachamama, la armonía con la naturaleza, ¿no? ¿Se entiende eso? La pregunta. Sí. El mundo andino, ¿no? Si hay como una relación entre la cultura japonesa y... ¿Sí? Sí, a ver, yo personalmente, que me gusta mucho el mundo andino y todo, digamos, la Pachamama y todo el concepto, digamos, que es desde Perú hasta el norte de la Argentina es muy común. Si bien no sé si hay un vínculo directo, sí creo que hay como una ligación muy fuerte en los valores, en esto que hoy, bueno, no hablamos nada porque es la charla de la semana que viene, que es lo vinculado al Ikigai, ¿no es cierto? Hay preguntas de eso también. Sí. Aviso parroquial, sin falta vean la charla de la semana que viene sobre Ikigai, donde va a estar Fermi Sawa, que es un emprendedor joven súper interesante, el chef Takehiro Ono, muy conocido, seguramente también por todos ustedes, y moderado por Sochan o Javier Morita, que es un especialista justamente en temas de Ikigai. Así que pasé el aviso. Ok, bueno, la verdad que estamos súper agradecidos y un montón de preguntas para contestar. A mí me gustaría, porque Ricardo lo hizo, o sea, Mami Goda, si hay algún dato de contacto para que la gente se pueda contactar con vos también directamente para hacer preguntas, consultas. Ok. Acá en el chat pongo mi mail. Dale. Ok. Sí. Bueno, por eso, la verdad que nos gustaría contestar todas las preguntas, pero bueno, se las vamos a pasar a Ricardo, a Mami, y también obviamente los que quieran contactarse con las redes sociales del REN también pueden hacer, ¿sí? Enviar sus consultas, sus preguntas, proponer temas también, como dijo Ricardo, ahora Gastón les va a comentar cómo sigue el ciclo de charlas, hay muchas variantes, ¿sí? para escuchar y para aprender, así que nada, desde ya, muchísimas gracias a Ricardo, a Mami, también quiero mencionar aquí, perdón que justo lo estaba leyendo y se corrió, que está felicitándolos, a Mami y a Ricardo, es el cónsul Furukawa, ¿sí? Por la presentación, lo ha escuchado, y lo mismo Haramoto-san, que él es de Kaigai Nikkei Shinkyoka y desde Japón, ha escuchado la presentación, así que los felicita a ambos. Desde ya, bueno, muchísimas gracias Mami Goda, muchísimas gracias Ricardo Jara, ¿sí? Gracias, ya les llegarán las preguntas correspondientes y bueno, seguiremos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias al público, gracias por, bueno, aceptar la moderación y ahora le voy a pasar la posta aquí a Gastón Arakaki. Al estar ahí, pasar por el mercado. Bueno, gente, ahí si quieren los habilité para desmutearse y si quieren ahí les comparto medianamente, les comparto entonces la próxima semana a las 19 horas nos vamos a encontrar, gran encuentro como les comentaba Ricardo, Fernando Nizawa, Takehiro Ono y Javier Morita, presentando el tema de Ikigai en tiempos de crisis. Así que, si podemos, un aplauso a los tres y con eso nos despedimos. ¿Sí? Ahí les pueden deshabilitar. Arigato, Otsukare. Gracias, gracias.
Otsukare. Otsukare Excelente sensei. todo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias desde Chile. Omedeto. Gracias. Gracias. Muchas Se repita. Mataraishu. Gracias desde el Chaco. Gracias desde Chile. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Abrazo, Ricardo, Héctor. Divina la charla, gracias. Gracias. Muy buenas. Gracias. Gracias a todos.